Hola, en este capítulo seguiremos conversando con Lina López de los 10 años del Plan Metropolitano de la Bicicleta 2030. Bueno, cronológicamente hablando, entonces termina la alcaldía de Aníbal y en la dirección de Carlos Mario Montoya y Perdón, queda, y hay una sí, cosa que se dio muy bonita, aparte de esa expansión, porque no es solamente la infraestructura, y es que en el 2015 cerramos, yo diría que sí, con el moño que entregamos fue que logramos que Cívica se pudiera utilizar para acceder al sistema en cicla. Entonces a mí no se me olvida ese hito porque más allá de que estuvieran las estaciones, para mí digamos, y eso fue lo que tratábamos de transmitir en el equipo, el usuario es la razón de ser de Encicla. Entonces, claro, cuando uno está en el sector público hay una cantidad de fuerzas y de gente opinando mil cosas, pero la experiencia de viaje, y obviamente eso lo traigo muy desde la profesión, desde la ingeniería de diseño, la experiencia de viaje es lo que uno tiene que cuidar. Entonces, siempre ha sido muy complejo porque el proceso de inscripción de Encicla es súper arcaico y no se ha podido cambiar, pero en el 2015 por lo menos logramos que a través de la tarjeta cívica, para evitar que la gente tuviera que hacer doble inscripción, pudieran acceder al servicio. Entonces, nosotros soñábamos con eso, una sola tarjeta con la que yo pueda acceder al sistema de bicicletas públicas, al metro. Yo sé que ahora están trabajando en Medellín para que también se den en el transporte público colectivo, pero eso también fue de gran orgullo porque incluso hay muchos sistemas en el mundo que no tienen integrado el sistema con el transporte público. Entonces, para mí ese también fue un gran logro que se dio en el 2015, posterior a la entrega del Plan Maestro. digamos que ese siempre será el primer paso para integrarse a todo el sistema Total, público, pues. sí. Bueno, ahora sí, volvemos a la línea del tiempo imaginaria. Llega la nueva administración. Eh, si no estoy mal, también pasa lo mismo, es un cambio de administración, los contratos se terminan, hay un Sí. stand-by en Cicla que fue bastante corto, y llega una administración que vuelve y le apunta al tema de la bicicleta. Obviamente era Federico Gutiérrez, que había arrancado hace muchísimos años, muchísimos, hace unos años, el tema de la Sí, 8 años bicicleta antes. con ustedes. Sí. Y llega a ser alcalde, entonces uno puede pensar que esa fue la razón para continuarlo, aunque la dinámica en la ciudad pues estaba bastante claro que era un programa exitoso en todo sentido. Eh, yo no recuerdo si estabas en ese empalme, ¿qué pasó? ¿Cómo funcionó ese cambio de una administración a la otra? No, yo ya me había ido, yo me fui en el 2015 para Londres a hacer mi maestría, entonces ahí salí del área, pero luego llega Federico y como director del área Eugenio, y pues obviamente también le dan continuidad al sistema por lo que tú dices, y lo bueno es que los directores del área y ahora la nueva directora que llegan, yo siento que todo el mundo se enamora de Encicla, o sea, no creo que haya ninguno de ellos y ahora la directora Paula que haya pensado cerremos Encicla, no, o sea, yo creo que eso no se les pasa por la mente y siempre van a querer mejorarlo y lo mismo los subdirectores y la subdirectora que pasó pues todos y ella, Viviana, Juan Esteban, que fueron los dos con los que yo estuve trabajando, se enamoran del sistema y quieren hacer lo mejor posible. La diferencia entre la administración, entre la transición Alonso-Aníbal y la transición Aníbal-Federico, es que el área decide hacer una operación directa del sistema, mientras que en la 2012-2015 el área solo le hacía seguimiento a un contratista, porque fue una licitación para operar todo. Y siento que a partir del 2016, yo no estoy diciendo que está mal o que está bien, en ese momento ellos pensaron que era el camino, eh, se atomizan la operación del sistema, los contratos, y ahí es donde se meten en la ecuación unos retos que luego pues se ven reflejados al final de esa administración. Pero sí, o sea, también le dieron
continuidad, pero sí hubo un cambio de enfoque frente a cómo debería operarse el sistema desde el área metropolitana. Es más, a finales del 2015 no alcanzamos por el tiempo, pues porque éramos un equipo muy pequeño y estábamos haciendo en Cicla infraestructura una cantidad de cosas al tiempo y literal éramos 6, 8 personas, pero la propuesta de nosotros era que la operación de Cicla saliera del área metropolitana y que el área simplemente financiara y se encargara de hacer seguimiento o ser autoridad, porque sabíamos lo difícil que era contratar. Y ya, claro, al final de la segunda administración, sí sabíamos y éramos súper conscientes de lo que significa contratar desde lo público. Entonces, Habían aprendido eso. claro, que no sabíamos en el 2000, no lo sabíamos en el 2011. Entonces, yo siempre decía, o sea, esto no puede ser que uno opere con contratos de 1 año y medio, 2 años, 6 meses, 1 año, porque entonces hay cambio de personal, los usuarios sufren. Entonces, yo siempre pensando en que el usuario no sufriera las consecuencias de los cambios de la administración, digamos que lo que nos quedó faltando era eso, encontrar un escenario donde la operación del sistema superara por lo menos 7, 8 años y nuestros contratos, que lamentablemente esa ha sido siempre la realidad de Encicla, se ha mantenido, pero el sistema no ha habido un contrato de operación de más de 2 años y eso ahora, como está en Cicla, se nota. Entonces, sí, eso es lo que creería yo que todavía le hace falta al sistema y que desde el área metropolitana no se ha logrado entender. También siendo un poquito como ecuánime en el asunto, pues todo esto es muy nuevo para todo el que llega ahí. Hay muy poca información en Latinoamérica sobre lo que puede pasar con una u otra decisión. Lo valioso es que todos, como tú dices, han querido el sistema y han tratado de hacer lo mejor posible. Sí, todo el mundo, Y hoy todo el están en mundo un reto actuó gigante. pensando que eso era lo mejor, pero sí había una experiencia de 6 años previos eh, que eran la base para tomar otro tipo de decisiones, pero bueno, ahí están Cicla operando. Y está hoy la nueva administración con una intención, lo han manifestado, vamos a ver el tiempo donde dirá qué pasa, pero han manifestado pues una intención de Sí, sí, recuperar o sea, en en Cicla es muy Cicla lindo y volverlo a ofertar. y todos se enamoran del sistema y eso es lo importante, que a punta de eso se han dado los recursos, es prioridad para el área y pues ojalá que siga operando y que siga mejorando, porque lo triste y por lo menos lo que yo veo ahora cuando voy a Medellín es que un proyecto que nació con tanto amor y tan cuidado, ya ahora uno lo ve un poquito, sí, como no bien mantenido y eso se nota. Entonces, como, sí, las bicicletas, entonces yo siento, Albertos, y puede que acá no coincidamos, que por más que se quiera en Cicla, por más que la gente diga tan bueno el sistema, ya el sistema se ve como, ay, sí, es un sistema residual, que es para la gente que no tiene cómo moverse de forma diferente, porque se ven las bicicletas sucias, no bien mantenidas. Entonces, es como qué pesar que lo que tú me preguntabas ahorita al principio, ¿por qué se le dio continuidad? Porque la gente se sentía orgullosa de literal, yo me quiero montar en esa bicicleta, que ahora no sea ese sentimiento, sino, pues sí, ahí está en Cicla, pero yo no me voy a montar en una bicicleta sucia, pues, o sea, lo estoy poniendo de una forma muy básica, pero esa sensación y esa emoción sobre el sistema pasó de ser positiva a ser una sensación como, sí, ahí está y se tiene que mantener porque hay gente que lo necesita. Y para mí la movilidad y el transporte debería pensarse de una forma diferente, o sea, dignificar que la gente se mueva en un sistema público o que la gente incluso quiera moverse en un sistema público es lo que le da el valor agregado sí, a que la gente diga, me voy a mover mejor en una bicicleta y dejo mi carro. Entonces, ese es el gran reto, cómo recuperar eso que es tan intangible, más allá de tener estaciones o bicicletas. Sí, ese ha sido un comentario que he escuchado repetidamente en temas de la dignidad del moverse en la ciudad, que la puede tener alguien en un carro porque es su dinero el que está poniendo las condiciones, pero cuando es una cosa de todos, lo dejan un poco como abandonado y a su suerte y descuidado.
Lo he escuchado de varias personas. Creo que el tema de la dignidad en el transporte poco se toma en cuenta cuando se toman las decisiones en temas de Claro. transporte público. Y además hay algo muy bonito y es que en Cicla, a diferencia de los otros sistemas de transporte público, es conducido por la persona. Entonces La energía es la persona, sí. es un bien compartido. Entonces imagínate el trasfondo que eso significa para la ciudad. O sea, yo uso un sistema que me parece lindo, lo quiero usar, me siento orgullosa de ir en una bicicleta de esas azules y le doy un buen uso porque luego lo va a usar otra persona que también está en la ciudad. O sea, el sentido de lo colectivo y de lo compartido en Cicla posiblemente no lo tengan los otros medios de transporte. Y ahí es donde yo digo que hay que cuidar el sistema, más allá de tener un sistema de bicicletas públicas, es por lo que significa, porque literal muestra que es posible lo que hace 15 años o lo que antes un usuario nuevo consideraba imposible, que es moverse en bicicleta por Medellín. Entonces, el valor de Enciclas es eso, es que trae nuevos usuarios que antes pensaban que era imposible moverse diferente. Perfecto. Quiero que nos centremos un poquito en el plan metropolitano, que es lo que nos convoca en esta ocasión. Cuéntanos un poquito cómo nació la idea desde ese punto, pero también cómo fue el contrato o cómo fue la construcción de ese plan metropolitano. Bueno, no, la idea es, por lo que te decía ahorita, que tratando de darle continuidad a esas políticas y a lo que estábamos construyendo, pues se crea el plan a largo plazo y empezamos a mirar que había que hacer unos estudios anteriores, no voy a decir estudios previos porque entonces se confunde con lo contractual, había que hacer unos estudios anteriores que fueran insumo para diseñar el plan maestro. Entonces, hubo un apoyo desde la Universidad Nacional para mirar desde dónde se podían atraer esos viajes al plan, para calcular la meta, que fue el 10%, llegar al 10% de viajes en bicicleta al 2030. Hubo también sesiones pedagógicas de capacitación y esa fue el insumo técnico para sacar el concurso de méritos para contratar el plan maestro. De entrada nosotros queríamos, ahí surgió, nosotros decíamos, qué bueno que fuera el ITDP, que conoce de la bicicleta, que conoce políticas públicas, que había recién lanzado el manual de ciclociudades y que había gente de ahí, pero también ahí aprendiendo de la contratación en lo público, no fue aprobado que fuera una contratación directa porque había que justificar por qué una contratación directa, que eso iba en contra de la pluralidad de oferentes, etcétera. Entonces tocó sacarlo por un concurso de méritos. Y fue muy complejo porque, claro, nosotros éramos un equipo dentro del área metropolitana, pero también la persona que daba el visto bueno tenía una visión del transporte bastante tradicional y obviamente tenía un enfoque y una visión completamente diferente a la nuestra. Entonces, desde el mismo estudio previo que se concibió, habían discrepancias desde la visión y el enfoque, pero tuvimos que negociarlo y a la final salió y se lo ganó una firma consultora que hizo un buen trabajo, o sea, hizo un buen trabajo, pero no se movían en bicicleta o no tenían a nadie dentro de su equipo que se moviera en bicicleta, entonces no entendían lo que significa moverse en una bicicleta por la ciudad. Pero insisto, eran buenos, cumplían con los entregables, el plan quedó bien, hacían los talleres con nosotros, pero no tenían la visión, entonces fue complejo también negociar lo que quedaba en el plan, porque su visión era muy tradicionalista, su visión era, yo voy de un punto A a B y tengo que encontrar la forma de ir lo más rápido posible, y esa es como la premisa o la base para crear, por ejemplo, la red propuesta de cicloinfraestructura, pero bueno, al final se sacó adelante y el plan empezó también a hacer free press como fue en Cicla y todo el mundo habla del 10%, el 10%, el 10%, el 10%, la prensa sacó el 10%, el 10% y eso fue también pues sin proponerlo, sin proponérnoslo. Y en el plan también lo bueno fue que no solo se enfocó en la parte de infraestructura, sino también en los programas y todo lo complementario que iba a ir asociado a Encicla, porque nos dimos cuenta. Entonces ya todo lo de bicicleta la gente decía en Cicla, cicloparqueaderos, los cicloparqueaderos de Encicla.
La Sí, biciescuela de Encicla, o sea, todo lo que fuera de 2 ruedas y tuviera un marco era Encicla. Entonces también en el plan maestro tratamos de que no solo se le diera el protagonismo en Cicla, sino a otras cosas, porque o si no, los recursos solo se iban a ir al sistema y sabemos que no se trata solamente de promover la bicicleta pública como medio de transporte, sino también mejorar las condiciones para la gente que se movía en bicicleta particular. listo. Entonces sale este plan. Sí, Eh, Voy a volver un poquito. Nosotros tenemos una encuesta origen y destino que decía que en la ciudad había menos del 1%. No recuerdo, creo que era el el punto punto 8, punto 6. 7, una cosa así muy bajita. Sale, después de este plan, sale otra encuesta origen y destino y dice que estábamos poquito más arriba del 1%. Sí, se duplicaron los viajes. Que en términos, sí, o sea, ya voy, es como, en términos porcentuales, pues eso del crecimiento en porcentaje es mínimo, pero del 6 al 1,2 son el doble de viajes. Exactamente. Eh, lo que más se había hecho hasta este punto era en cicla, porque en ciclorrutas, hay que ser honestos, pues, aunque los esfuerzos eran muy grandes, eran pocos kilómetros, aunque muy bien puestos, eso sí hay que aceptarlo. Eh, y con esta información arranca entonces la administración de Federico y Eugenio Prieto en el área. Y algo que creo que todos hemos llegado a la misma conclusión es que es la administración que más presupuesto le ha puesto a la bicicleta y que más ha hecho en términos De eh, infraestructura. de infraestructura para la bicicleta. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que Estamos tú de estabas acuerdo. ¿Es como? te vas de viaje y vuelves otra vez al área metropolitana en este momento. Sí. Sí, yo Bueno, vuelvo en el 2016 y sí, o sea, hay hubo un impulso súper, súper positivo, porque no solamente desde el área teníamos a un director y a una subdirectora convencida, eh, y una subdirectora, pues Viviana y Juan Esteban también fueron fundamentales porque ellos estaban convencidos. Entonces es muy diferente cuando tú tienes que convencer a tus jefes de algo, ¿no? O sea, ellos creían y apoyaban todas las ideas y también permitieron que se hiciera, se contratara un equipo más grande, porque obviamente pues ya queríamos más. Y también fue clave que en la administración de Aníbal Gaviria se dejó la gerencia de movilidad humana, muy al final de la administración, pero se dejó la base. Entonces, no solamente ya en la administración de Federico y Eugenio, estaba el área impulsando los proyectos, sino que también ya había una gerencia de movilidad humana dentro de la alcaldía de Medellín. Entonces, ya no éramos solo nosotros, sino que eran 2 equipos avanzando en pro de la bicicleta. Entonces, fue súper positivo. termina, creo que vamos a entrar en un punto que, como es tan reciente la historia, es muy difícil hablar de ella, eh, pero termina la administración de Federico. Hay una discrepancia entre los datos de Masurbano y los que entrega la alcaldía y los que cuentan otras personas, pero todos podemos decir que se duplicó el kilómetro de ciclorrutas, se Sí, duplicó el número de estaciones, se sí, duplicó incluso más el número de cicloparqueaderos en la administración de Federico y arranca la administración de de Quintero, Daniel. sí, de Daniel Quintero, y de pronto parece como si hubieran puesto un freno a todo lo que venía sucediendo, ¿cierto? Eh, Hay ciertas cosas que se hacen, tampoco voy a desconocerlo todo. Hay una ciclorruta muy importante que se hace bajo su administración, que es la de universidades, y un tramo que hacía muchísima falta en la carrera 76. En la 76. Se habla de esa zona urbana de aire protegido que, aunque no sea Y directamente con la también bicicleta, se hizo una adecuación en el puente dime, del Mico. y el puente del Mico, sí. Pero más allá de eso, uno no logra ver como más el impulso y obviamente con una administración que ha hecho muchísimo a una administración que hace muy poco, pues se nota todavía más. Total. Eh, pero empieza uno a notar que ni siquiera el mantenimiento de las ciclorrutas se hacía de una manera correcta, ni el de los parqueaderos de bicicletas, y
la pregunta que viene es, sé que es muy difícil y siempre hago la advertencia, cuando está tan cerca en el tiempo, es muy difícil saber qué pasó, pero según Antes es más tu fácil. percepción, ¿qué pudo pasar? No porque uno no conoce todos los matices que hay ahí, ¿cierto? Eso lo da el tiempo. ¿Qué pudo pasar para que la administración pública dijera no le juego más a esto, no voy más con esto? Muchas de las cosas que hicieron se quedaron en diseños y no llegamos a verlo en terreno. Pues, o sea, sí tienes razón, que obviamente cuando pasa el tiempo uno entiende mejor las cosas, pero es que le hubiera pasado solo a la bicicleta, uno diría, ¿qué pasó que la frenaron? Es que no hubo una intención de frenarla directamente. Es que no solo le pasó a la bicicleta, con la administración de Daniel Quintero, muchas cosas en la ciudad y proyectos sufrieron como una pausa. O sea, de hecho, lo que se entregó estaba preconcebido y no fue completamente diseñado en la administración de ellos. Por ejemplo, en el caso nuestro, la ciclorruta de Barranquilla fue porque la habíamos dejado desde la administración pasada, desde el área metropolitana. Se inaugura en la alcaldía de Daniel Quintero, pero esa ciclorruta se hizo desde el área metropolitana en la administración anterior. Obviamente, pues nosotros ahí estábamos en la gerencia y participamos en esa inauguración porque también sufrimos dentro del área lo que fue una aprobación en Barranquilla en calzada, porque tú ahorita decías que la administración de Federico y estando pues Eugenio, que también nos apoyó mucho, se logró incrementar la cicloinfraestructura, pero ahí no es solamente la importancia de la cantidad de kilómetros, sino el hecho de que empezó a ser más representativa la cicloinfraestructura en calzada, que digamos, esa lucha a nivel político es compleja de dar. Nada más empecemos con el caso de la Picacha. Entonces, claro, mira que cómo se ve bonito y qué bueno que estamos tratando de construir esta línea del tiempo. Al principio era un proyecto pequeño con Encicla, empezamos a hacer unas ciclorrutas, San Juan y Palacé, pues también, Palacé en calzada, también fue pues una cosa muy compleja con los comerciantes, pero mira que en la línea del tiempo te muestra que cada vez se buscaba más, o sea, se buscaba hacer proyectos más ambiciosos, porque sí, uno siempre quiere más y sobre todo con un sistema no me refiero al sistema en cicla, sino contratar que la bicicleta se incorporaran en la planificación de la ciudad y que estuviera en el paisaje. Entonces, no, uno con 1% de viaje, uno sabe que lo que tiene que hacer es meterle más y tratar de llamar más la atención y hacer más proyectos y ser más ambicioso y tratar de ser más positivos en que se puede lograr y soñadores. Posiblemente algunas personas criticarán eso, pero así también empezó en Cicla y hay que soñar con que se pueda hacer más para que de eso que soñamos por lo menos se haga el 10 o el 15% y por lo menos pues es así, sí ha sido como mi visión de cuando estoy en lo público. Entonces, claro, veníamos con esa línea así literal en todos los aspectos, no solo en usuarios, y llega una nueva administración donde también nos dicen, o sea, ¿qué quieren hacer con la bicicleta? Entonces ahí ya empezamos a hacer un poco más en teoría concretos con los indicadores del plan de desarrollo porque no nos íbamos a cantidad de kilómetros, eso nos lo criticaron mucho, que por qué no hacer 100 kilómetros, y no es la cantidad de kilómetros, es literal cuáles son las calles más estratégicas que jalan más viajes. Entonces, claro, como al final teníamos que decir una cantidad de kilómetros, dijimos, listo, pongamos 40, pero esos kilómetros tienen que verse en proyectos como, por ejemplo, adecuación de puentes sobre el río Medellín. Los puentes sobre el río Medellín son casi 13, si no estoy mal, porque hay uno que linda pues en el norte, en el sur, entonces no se sabe si pero sobre el río Medellín son 13, y ya sabemos que en San Juan había sido un boom la bicicleta. Barranquilla, que conecta dos universidades, también fue estratégico. Nosotros decíamos, tenemos que adecuar al menos otros 3 puentes. Entonces, como que empezamos con proyectos puntuales, claro, el plan era súper ambicioso, pero decíamos, si por lo menos logramos cumplir el 40 o el 50% de lo que nos estamos proponiendo, esto es un paso adelante a lo que se había logrado. Y empezamos a trabajar con el mismo amor y con la misma pasión, pero ya con mucho más conocimiento de lo técnico y de lo político, pero llega un personaje que fue el alcalde de Medellín,
y literal, ahí no había gestión, ahí no había un foco, ahí no habían prioridades. La única prioridad que ellos tenían es cómo politizar todo, y eso llegó a la bicicleta. O sea, si tú vas a crear un proyecto nuevo dentro de lo público, o sea, y lo politizas, es muy difícil que se avance. Entonces, eso fue muy duro de gestionar en el primer año de gobierno, y a la final, pues por lo menos por eso termino saliendo yo de la gerencia de movilidad humana, porque obviamente en sus cuentas políticas yo no les servía. Entonces, no es que hubiera, no hubo una frase que era como, no vamos a hacer más por la bicicleta, no, sino que en su actuar, eso fue lo que quisieron decir. Así nos dieran plata, así hubiera plata para la ciclorruta norte-sur, pero si tú desde una parte dices, tengo la plata, pero desde los equipos y la capacidad instalada para sacar eso adelante, lo politizas, eso no avanza. Y lo mismo pasó en el área metropolitana. En el área metropolitana, un director y un subdirector que no tienen idea de lo que significa promover un sistema de movilidad diferente dentro de un sistema de movilidad de una ciudad como Medellín completamente consolidado, y yo siento que por eso se pausó todo. Entonces sí, eso fue lo que pasó. Pasa esta alcaldía de Daniel Quintero y vuelve Federico otra vez, que habíamos dicho que era el alcalde que más había hecho en términos de números, por lo menos para la bicicleta, pero en su plan de desarrollo no deja muchos indicadores hacia la bicicleta. Entonces, por eso digo yo que hubo algo como que frenó esa dinámica que traía la ciudad, porque el mismo Federico que hace 12 años estaba impulsando, hoy es mucho más cauto en el tema de proponer cosas para la bicicleta. No sé vos cómo ves en este momento esa situación. Yo veo que es que Federico llega y encuentra una administración vuelta a nada, entonces sí, no hay plata, las instituciones están, digamos, quebradas. O sea, está pues la base, y Medellín tiene una inercia que pues, no, creo que es muy difícil que Medellín no avance con lo mínimo, pues que es mantener operando por lo menos la razón de ser del distrito, pero ante pocos recursos y ante una cantidad de prioridades que tiene la ciudad, después de una alcaldía pésima como la de Daniel Quintero, como la bicicleta, sí, la bicicleta venía avanzando, pero si tú tienes una cantidad de problemas y te toca priorizar. El trabajo difícil de priorizar, sí. Exacto, el trabajo difícil de priorizar, y tenemos que ser francos, por más que Faciolince y Alonso hayan apoyado la bicicleta, por más que Aníbal y Carlos Mario hayan apoyado la bicicleta, por más que Eugenio y Aníbal la hayan apoyado y los otros que venían, yo siento que no hemos tenido un alcalde o una alcaldesa que sí entienda profundamente lo que significa un sistema de movilidad sostenible. Bueno, pongo la palabra sostenible entre comillas, para una ciudad. Por ejemplo, esta semana, un Mauricio Faciolince trinando sobre por qué los parqueaderos son tan costosos. Entonces, exacto, entonces yo no lo culpo, pues es su formación, apoyo en Cicla, pero son personas que desde su concepción no entienden lo que significa promover un sistema de movilidad diferente en la ciudad. Entonces, somos muy dados en Medellín a el pull y no el push. Para, pues, en transporte sí, motivar, incentivar y no generar medidas de gestión de la demanda. Entonces, todavía desde lo político nos cuesta mucho darnos pelas en términos de negociación de espacio para sacar espacio para un medio de transporte que sigue siendo un poco residual en Medellín. Entonces, no ha llegado alguien con el poder o con la convicción de priorizar un sistema de movilidad diferente. Entonces, creo que también eso juega en lo que está pasando ahora con el plan de desarrollo de Federico.
Se nos está acabando el tiempo. Yo estoy tratando de que no duren demasiado porque sé que la gente tiene tiempo como restringido para escuchar este tipo de cosas, pero te voy a dar una pregunta para que me la contestes el 20 de septiembre a las 6 de la tarde en otra parte. Y es, ¿qué le cambiarías o replantearías al Plan Metropolitano de la Bicicleta ya después de haber vivido estos 10 años, de haber estado en todos los lugares que has estado y de mirar esta historia que hemos recorrido en la ciudad? Queda pendiente para los que nos van a ver por redes sociales, pues eso va a estar también en redes sociales para que la vayan y la escuchen allá. Y te dejo, Lina, qué pena cortarte así la No, no, conversación tranqui. y me Usted tengo me que dijo que íbamos despedir. conversando. Sí, sí. Y podemos hacer Alberto, otro más listo. adelante, sí. El 20 te respondo esa pregunta. Bueno, chao, Lina, que estés muy bien. No te vas a Gracias.